lectura. ¿Qué fue el estallido social, ¿no? Hay quien diría, oye, pero ¿por qué dicen que el estallido social fue un acto delincuencial? Si yo vi mucha movilización pacífica y muchas demandas legítimas. Hay quien dirá, ¿y por qué dicen que el estallido social fue una manifestación pacífica? Si yo vi cómo saqueaban los locales y así sucesivamente. Ni siquiera hay consenso sobre el concepto. Algunos discrepan de que haya sido un estallido. Prefieren decirle la revuelta. Otros lo descalifican llamándolo estallido delincuencial. Bueno, en fin. Lo que quiero decir, para no darme más vueltas, es que el autor del libro que vamos a comentar a continuación ni lo recuerda, pero un día, antes de la pandemia, por cierto, y después del estallido, obviamente, me lo encontré acá en la radio y me regaló este libro. Y hace algunos días o hace algunas semanas me lo volvió a enviar, así que, y después me acordé y me di cuenta que tengo 2 ejemplares del libro porque se ha reeditado el abecedario para octubre, 27 microensayos desde la Revuelta Popular de Arnaldo Delgado, quien está con nosotros esta mañana. Arnaldo, bienvenido, muchas gracias por poder conversar esta mañana en Radio Análisis. Muchas gracias por la invitación, Patricio. Debo decir que me siento en casa acá Sí, pues. en la radio. Hace años atrás tuvimos un programa también con compañeras y compañeros muy queridos. La Ventana. También. La Ventana, exactamente. Sí. Así que es volver a casa prácticamente. Me siento Qué con bueno ese calorcito. Qué bueno que te sientas así, y lo decimos de todo corazón. Bueno, Arnaldo, ¿por qué reeditar el libro? ¿Por qué te parece que es pertinente volver a hablar de la revuelta, del estallido? Primero hay una cuota de porfía, evidente, y esa cuota de porfía creo que se sustenta en algo muy real, que es que muchas de las cosas que venimos viviendo en los últimos 10 años, 15 años, 20 años, siguen completamente abiertas. Probablemente lo que se agota en el último año es una forma de canalizar, una forma específica de viabilizar el malestar social, pero que, sin embargo, una vez agotada esa vía, no significa que el malestar haya desaparecido. El malestar, por lo visto, sigue allí. Las condiciones precarias del vivir de amplios sectores sociales sigue allí. Es como si hubiese cambiado un poco la caracterización de ese malestar. Pasó algo así de ser como un malestar que tiene que ver con la seguridad social a un malestar ahora que tiene que ver con la seguridad pública, la seguridad nacional, pero que sin embargo tienen un sustrato similar, semejante, que es el vivir, las condiciones del vivir de la gente. Entonces, por lo tanto, si bien una de esas vías de canalización del malestar se agotó, me parece que sigue completamente abierto el escenario y por lo tanto las claves de lectura también de lo que han sido los últimos años creo que siguen también en discusión, sí, en debate. Hay un proverbio chino que dice que nadie va al suelo donde está parado, ¿no? Que a mí me gusta mucho como proverbio. Y también en el ámbito intelectual se sugiere no escribir encima de las cosas, ¿no? Pero este libro fue escrito, y no es solamente una declamación, sino que es textual. Tú dices, fue escrito en las barricadas, en la revuelta. Y habiendo transcurrido todo aquello, como decías recién, Arnaldo, y no solo eso, sino que algunos años y unas vueltas bien drásticas que se ha dado Chile, ¿no? ¿Con qué te encontraste en esas líneas que te llame la atención o que te parezca digno de relevar para este momento que estamos viviendo, que al menos en forma parece tan distinto a aquel, ¿no? Mira, lo primero es que me quiero hacer cargo también un poco del proverbio, porque una cosa es escribir con las pretensiones, por lo menos de hacer un análisis global y ponderar qué significa ese evento específico en un contexto, por ejemplo, de décadas. A mí me parece que lo relevante también es cómo leer discusiones que son larguísimas. Hay discusiones que tienen, no sé, 20 años, 50 años, 100 años, 200 años incluso, que de cierta manera encuentran un ejemplo concreto en lo que vivimos en esos días. Entonces, este no es un libro coyuntural, ojo con eso, sino que es un libro que se afirma de eventos contingentes para explicar discusiones largas. Entonces, creo que ahí creo que es pertinente hacer esa distinción. Y lo otro que me encuentro allí, yo creo que principalmente hemos asistido a las limitaciones de la ciudadanía. La ciudadanía como forma política de estar juntos, como forma de darnos, no sé, cierto orden social, se muestra completamente agotada. Y es una cuestión que no tiene solamente 10 años o 15 años, sino que es una cuestión que tiene prácticamente 200 años. O sea, la forma en que se funda el Estado en Chile tiene mucho que ver también con ciertas formas de ciudadanía cuyos vicios siguen reverberando al día de
de hoy. Entonces tenemos hoy día una situación de ciudadanías que no son tan ciudadanas como otras y hacen que sus condiciones de vida no estén completamente cubiertas y no puedan ser resueltas en el contexto de esta democracia, de este Estado de Derecho y de este Estado en general. Esa es una discusión, Arnaldo, que ha aparecido un poquito lateralmente a propósito de la polémica por Peso o Pluma, ¿eh? Que es que no es cierto que todos seamos igual de ciudadanos. Parece que en ciertos barrios opera un Chile donde incluso uno se puede permitir una perspectiva crítica. Hay otros lugares, incluso dentro de la misma ciudad, donde uno se puede permitir apenas sobrevivir y por lo tanto la política ya parece un lujo, ¿no? Yendo más allá de la vida cotidiana. ¿Piensas que luego del estallido, esto que también se expresó en la pandemia, con frases que yo preferí valorarlas desde la sinceridad que criticarlas desde la frivolidad, como cuando el ministro de Salud Mañalich decía no sabíamos que el pueblo chileno vivía así? ¿Tú crees que algo de eso ha sido final y efectivamente procesado por el sistema político o más bien todas estas expresiones aparecen como algo incómodo a lo que es mejor echarle tierra, ¿no? Y concebirlos como, bueno, como un estallido, como algo que ocurre violentamente y luego se vuelve al estado previo? Sí, justamente creo que lo que podría caracterizar el ánimo del último año, post plebiscito del 4 de septiembre, cuando la propuesta de la Convención Constitucional pierde 62-38, es un ánimo restituyente, de restituir el orden previo al 18 de Volvamos al octubre. 17 de octubre. Volvamos al 17 de octubre, Sí, exacto. claro. Pero ojo, que yo creo que lo que está en pugna es el carácter de esa restitución. Porque yo creo que hoy día hay una pelea intraderechas que es cuál es el carácter de la restitución. Si volvemos al Chile de los 90 o volvemos al Chile de los 80. O sea, Republicanos representa al Chile de los 80 en términos de mano dura, orden y ortodoxia neoliberal, mientras que probablemente la UDI, RN y esos sectores de Chile Vamos lo que proponen es una restitución noventera al estilo de una democracia tutelada. Sin embargo, es imposible restituir el mismo orden anterior en tanto las claves que ellos proponían para el ordenamiento y proyección de lo social están completamente agotadas. Yo soy de la idea de que hay tres fuerzas, hay tres potencias que son las que han estado en pugna en los últimos años. Una potencia, una fuerza de carácter destituyente, que es la que se expresa en el malestar, en el descontento, en la desconfianza sobre todo, en esa incapacidad de poder confiar en el otro. Una fuerza de carácter instituyente, que es la que propuso la izquierda en la Convención Constitucional y por lo menos en la campaña del gobierno de Gabriel Boric, y que no logró hacerle frente a la potencia del malestar. Es decir, el malestar terminó deglutiendo a esa potencia instituyente de la izquierda. Y una vez que la forma de viabilización del malestar de la izquierda fracasa, ahí es cuando las derechas vienen con su ánimo restituyente. Sí. Restituir el orden anterior. Estamos conversando sobre el libro Abecedario para octubre, 27 microensayos desde la Revuelta Popular de Arnaldo Delgado. Lo estoy mostrando ahí en cámara para quienes nos están viendo. Lo recomiendo, es un libro con ideas bien sustantivas, pero que es gentil con el lector. De hecho, el concepto de microensayo y además el tamaño, mira, voy a hacer incluso la prueba aquí de que me cabe en el bolsillo de la chaqueta, Arnaldo. El libro de bolsillo. Lo hacen ideal para irse en la mañana a un cafecito, o para la micro, para el metro, o para las vacaciones. Así que es una grata y sustantiva lectura al mismo tiempo, ¿no? No digo que ambas cosas sean per se antagónicas, pero en este caso coinciden bien. Estaba pensando en lo que me decías, Arnaldo, y yo soy de las personas, y aquí he sido bastante prístino en la radio, que discrepo de la idea que el estallido social fue un acto meramente delincuencial o de lumpen, porque lo vi con mis propios ojos. O sea, yo vivo ahí a 3 cuadras de la Plaza Italia y no voy a desconocer que hubo un carácter digamos, de alterar el orden público, también de destrucción. No vamos a venir a tapar el sol con un dedo de que se atentó contra la propiedad privada también, de que se hicieron cosas que perjudicaban a toda la comunidad, como destruir semáforos, destruir bancas. Eso obviamente ocurrió. Pero lo que más ocurrió, por lo menos en las primeras semanas, luego fue cambiando, fue una manifestación muy multitudinaria y muy pacífica. Pero además muy política. Vi, por ejemplo, cosas que podrían parecer contrastantes como la convivencia en la muchedumbre
de banderas chilenas y de banderas mapuches, pacíficamente, ¿no? O de banderas de la democracia cristiana con banderas del Partido Comunista y banderas de movimientos más antisistémicos que convivían. Incluso si se me permite la frivolidad, banderas del Colo-Colo y de la Universidad de Chile manifestándose conjuntamente, como la idea de restituir, ¿no? un sujeto social más unitario, ¿no? En relación a estas cosas. Y luego todo eso se esfumó. Y como a estas alturas uno no cree que las cosas desaparezcan, sino que se transforman en algo o se fueron a alguna parte, te quería preguntar qué piensas que pasó con todo eso. Uy, sí, me parece relevante primero mencionar que yo creo que lo que vimos esos días fue una forma de relación política que había estado sepultada por décadas. Es decir, yo soy de la idea, y eso lo trabajo aquí en el abecedario para octubre, pero sobre todo en mi último libro, que es Comunalización, Materiales para una Filosofía del Pueblo, que se publicó en el 2023, fines del 2023, hace muy poquito en Buenos Aires, Argentina, con Editorial Prometeo. Es que yo creo que pueblo es una forma de estar juntos. No es una identidad estable. Generalmente en la política se ocupa el concepto pueblo como un comodín. ¿Sí? Se habla a las grandes masas, se habla al pueblo de Chile. Pero yo creo que pueblo es una forma específica de estar juntos, donde priman los cooperativismos, los cuidados, las solidaridades. Y me parece que cuando la ciudadanía no da abasto entonces para garantizar las condiciones del vivir de amplios sectores sociales, aparecen estas otras formas de relación, que son las que vimos en Aysén en el 2012, en Chile en el 2016, Puchuncaví Quintero 2018, todo Chile en 2019, etc. Sin embargo, todo esto se enmarca en una tremenda crisis de representación. Y la crisis de representación no tiene que ver solamente con desconfiar del político de turno, sino que la crisis de representación es más aguda. La crisis de representación tiene que ver con la desestabilización de una forma de interpretar el mundo, en que desaparece la potencia del otro y del colectivo en esa forma de afrontar un mundo que cada vez se vuelve más peligroso, más informe, más terrible. Entonces, el estallido se da también en ese marco. Si aparece la forma de relación pueblo, entonces, que tiene que ver con estas solidaridades, con estas identidades particulares que de pronto pasan a un segundo plano y dejan de estar en la primacía de la relación, lo que permite que alguien del Colo-Colo se pueda relacionar con alguien de la Chile sin problema. El problema es que en esta crisis de representación es muy difícil estabilizar esa forma de relación popular. Entonces, cuando llega la pandemia, al parecer se diluye esa forma de relación y volvemos a una forma individualista de tratar las problemáticas sociales que eran las que propusieron los últimos 30 años o los últimos 50 años, si se quiere. Entonces, al parecer, se diluye esa forma de relación. Es muy natural que esta potencia del malestar se vuelva rápidamente, sin una dirección política, en una potencia reaccionaria. Sí. Es muy fácil. Esto da para hablar mucho, pero a ver, parece existir cierto consenso. Si no compartes ese consenso, tanto más válido que si no, que si sí, Arnaldo, que hay un malestar por las injusticias, no por las precariedades de la vida cotidiana. Que ese malestar no necesariamente se procesa en clave ideológica, ¿no? Claro. O en clave antisistémica, pero sí en clave reivindicatoria. Y las razones de ese malestar no han desaparecido. Y aquí nadie tiene la bola de cristal, pero tú te fijas que cada cierto tiempo en el debate público aparece esta idea de si puede o no haber un nuevo estallido. Pero bueno, lo más importante no debería ser si hay o no un nuevo estallido, sino que se hace con las demandas que dieron origen al estallido, pero se prefiere omitir eso, ¿no? Claro. ¿Cómo ves esa discusión? Que es una discusión que cada siempre ya aparece como el lobo feroz, como el lobo que irrumpe en el cuento del sistema político como para asustar a los personajes. Sí, exactamente. Mira, sí. Yo creo que algo que se reivindicó mucho en términos como de un etos colectivo durante el 18 de octubre fue justamente el pueblo. O sea, las izquierdas en buena parte lo que hicieron fue reivindicar entonces esta revuelta del pueblo. Vuelve esta forma de vínculo pueblo. El yo colectivo pasa a ser el yo pueblo. Y así se manifiesta también en la Convención Constitucional. Una vez que ese etos propuesto por la izquierda es derrotado, aparecen los sectores conservadores reivindicando otro etos colectivo. Y ese etos colectivo es el de la nación, el yo-nación. Entonces, de cierta manera, hay dos etos en disputa, el etos popular y el etos nacional, que son muy ejemplares también de las reivindicaciones sociales. O sea, el etos popular es a la seguridad social,
lo que el etos nacional, de carácter inmunológico, a diferencia del otro, que es comunológico, es a la seguridad nacional o la seguridad pública. Sin embargo, como te decía en un principio, me parece que el sustrato de ambos asuntos es el mismo. Tiene que ver con las condiciones de la seguridad del vivir, en términos generales. O sea, yo soy de la idea de que no se puede dejar de lado, o alguien de izquierda no puede hacer el quite al problema de la seguridad nacional. El asunto es cómo tú eso lo conectas con la necesidad de tener pensiones dignas, de tener una salud de calidad, de tener educación, etc. Es decir, tratar el problema de la seguridad nacional desde el asunto de la seguridad social. Y eso es algo que me parece que no se ha hecho. Pero creo que esos son los dos grandes etos que han estado en disputa en este tiempo. Sí. Finalizo con algo que da para un simposio, o da para que nos quedemos hablando todo el día, pero estamos en radio y algo de experiencia tiene. ¿Cómo relacionas, por un lado, la necesidad de la reivindicación de la política, que es algo de lo cual se ha hablado mucho últimamente a propósito de la amenaza de las extremas derechas, ¿no? De, bueno, reivindiquemos en la política, reivindiquemos los partidos, reivindiquemos las instituciones del Estado ante esta eventual arremetida, con el hecho de que a veces ese mismo sistema político que se pide reivindicar en nombre de la amenaza que acabo de mencionar aparece como en un compartimento estanco con las demandas sociales. Para no extenderme y dejar el tiempo para la respuesta, Arnaldo, Hugo Herrera, que es un pensador que se autoidentifica en la centro derecha, dice: el objetivo de la política es canalizar los anhelos populares, ¿no? Eso es lo que dice él. Y cotidianamente vemos que no se logra. ¿Cómo ves ese dilema en una clave que no suponga decir que se vayan todos para que venga el salvador de turno, que ya sabemos que va a prometer soluciones mágicas que no va a poder cumplir? De partida, creo que la política no es la canalización de los anhelos populares, sino que la política es la producción de los anhelos populares. Y eso es una diferencia no menor, porque lo que está en juego ahí en esa diferenciación es quién es el soberano de la política. Si acaso y los políticos de turno, digamos, tienen que ser, o sea, radica ahí, digamos, la fuente de la soberanía, o radica en las personas comunes y corrientes, que son las que tienen que producir esos anhelos. Entonces no me parece menor esa distinción. Y yo creo que la política es efectivamente, y la politización es lo que nos puede salvar de la catástrofe. ¿Por qué? Porque me gustaría hacer una distinción, lo voy a hacer muy cortito para terminar, entre la idea de los derechos y los deberes. Cualquier persona, yo creo que va a relacionar generalmente la idea de deber a los sectores conservadores, justamente cuando dicen como piden muchos derechos, pero ¿qué pasa con los deberes? Yo creo en la recuperación del concepto de deber, casi en su etimología, porque la idea de comunidad está asociada a la idea del deber. La comunia, la comunitas, tiene que ver con la munia, que es el deber, es la deuda. Es esa deuda para el otro que es tan grande que no puede ser saldada. Entonces la fuente de la comunidad se basa en el deber, en la deuda que tengo con el otro. Entonces yo creo en la recuperación del concepto de deber, no desde esa perspectiva vertical, que es como la piensa probablemente el Estado portaliano, que es la figura de tener una obediencia para las instituciones, sino con un deber con el otro, una deuda ética con el otro. Entonces yo creo en recuperar la política justamente bajo esa perspectiva del deber, de la deuda con el otro, que hace que justamente a la larga se termine distribuyendo el mismo poder, porque ya no tengo que depender necesariamente de esa institución que está por sobre mí, sino que hay cuestiones que me competen a mí y tengo que ser responsables con esas competencias que tienen que ver directamente con la y el otro. Me estoy refiriendo, por ejemplo, para aterrizarlo, la y los vecinos. O sea, la seguridad comunitaria, por ejemplo, conocerse entre los vecinos tiene mucho que ver con esta idea del deber. Soy responsable no solamente de mi vida, sino que también soy responsable de los que están alrededor. Y eso es un deber. Y eso es una deuda para el otro que está a la base de la idea de la comunidad. Y creo que eso es lo que nos puede salvar de la catástrofe. Abecedario para octubre, 27 microensayos desde la revuelta popular. Tenemos que seguir reflexionando sobre este tema, no simplificar la discusión, sino ampliarla. Y este puede ser una muy buena vía, aprovechando que se vienen algunos días libres, al menos para algunos de nosotros. Arnaldo Delgado, muchas gracias por haber venido a conversar sobre tu libro. Bueno, muchas gracias por el espacio, Patricio. Son las 9:55, se estila, ¿no?, que hay que terminar a las